Olá, boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Luiz Zubeldia após o duelo no Morumbi. Zubeldia, boa noite. Júlia Mazarin, do GE Globo. Queria que você explicasse essa ideia de utilizar o Ferrarese como um lateral direito. Não é a primeira vez que ele é utilizado dessa forma. E eu queria que você explicasse um pouco dessa ideia que você tem para arranjar essas soluções dentro do elenco e se você acha que essas soluções, ou a falta delas, está, de alguma forma, prejudicando alguma arrancada do São Paulo nesse início de Brasileirão. Não entendi a segunda pergunta. O que disse? Se essa falta de soluções que você está precisando ter, assim, achar algumas soluções por essas dores de cabeça, se Para estão que soluções? de ausências, de lesão, de suspensão, enfim, essa falta de jogadores ou de peças suficientes, se isso está atrapalhando de alguma forma que o São Paulo engrene no Campeonato Brasileiro, já que são 6 empates e só uma vitória nessas 7 rodadas. ¿A usted le parece que no estamos trabajando sobre as soluções? ¿Y a usted le parece que la aparición de varios jugadores, como en el caso de Luca, como en el caso de Lucas Ferreira, el caso de Alves, Marco Antonio de doble media, no han sido soluciones, mismo Ferraresi de lateral, la presencia de Arruán, ¿no le parece que han sido soluciones a todo este inconveniente que hemos tenido? Sí, ¿no? ¿Y entonces? ¿Cuál es la pregunta? Não, mas é que o São Paulo ele tem um elenco que todo mundo julga curto. E eu queria saber se essa é a sua opinião e se essa... ¿Que todo el mundo qué? Poco. Pero es un tema que ya está instalado y estamos haciendo el máximo de esfuerzo. Lamentablemente hoy fallamos un penal en un momento clave. El primer tiempo nuestro fue complicado, el segundo tiempo ya pudimos encontrar los espacios a través de los jugadores más rápidos. Siempre con fortaleza, son partidos muy duros, así lo indica la historia reciente. Lamentablemente hemos fallado 2 penales en este campeonato, en donde hallo que nos podrían haber llevado a una situación un poquito mejor, pero acontece. Yo creo que todos están haciendo un esfuerzo enorme y por pequeños detalles por ahí no tenemos más puntos. Pero no por eso tengo que tirar todo lo demás, cómo están trabajando en equipo, cómo se están sacrificando. Por supuesto que para la historia de San Pablo no alcanza, pero estamos dando frente con lo que tenemos, como podemos y con un montón de dificultades que no nos tenemos que olvidar, porque si nos olvidamos y solo pensamos que con el escudo vamos a ganar, equipos como Fortaleza te pueden ganar tranquilamente y así lo indican los últimos 10, 11 jogos. Hoy estuvimos muy perto de ganar, muy perto de ganar. Yo hallo que así como hoy erramos un penal, la primera fecha erramos un penal, ya va a virar y ganaremos algún partido. Pero se está haciendo un esfuerzo muy grande, muy grande. Luiz, boa noite. Eu queria primeiro ouvir a tua análise do jogo. Você mesmo admitiu algumas dificuldades no primeiro tempo, né? A que se devem essas dificuldades e o que mudou no segundo, porque nitidamente o time melhorou. Mas também queria te ouvir um pouquinho sobre futuro, né? O campeonato está muito no começo, mas tem 2 times lá na ponta, que são Palmeiras e Flamengo, que são cruéis, né? Eles não dão brecha. Você acha que é uma tendência natural que o São Paulo priorize as Copas, Libertadores e Copa do Brasil, e no brasileiro talvez mais uma posição de G6? No, porque el Brasileirao estamos compitiendo, por supuesto que son muchos empates y hasta uno preferiría perder y ganar antes que empatar, ¿no? Tener una secuencia de triunfo y una secuencia de derrota, porque al final los números te suman más. Pero, por supuesto, eso no se planifica, ¿no? Como recién explicaba, tampoco pensábamos que podíamos fallar 2 penales en momentos clave, y el fútbol es así, se falla.
Eh, lo que yo rescato del equipo, que con el contexto que hemos vivido en todos estos juegos, siempre dio la cara, por momentos jugó bien a lo largo del Brasileirao. Y hoy, el primer tiempo, nos costó mucho. La respuesta es simple. Venía un equipo herido, Fortaleza, históricamente o los últimos años sabemos que es fuerte. Tienen sus buenos jugadores, nombre por nombre también son buenos. Y lo importante, sobre ese primer tiempo que fue dividido, ellos me parece que se sintieron un poquito más cómodos, es haber tenido un segundo tiempo o haber arrancado un segundo tiempo como lo hicimos, porque a veces el desgaste que puede imponer un equipo, como en este caso Fortaleza, era obvio que en el segundo tiempo lo podía sentir un poco, ¿no? Y hallo que esos 15, 20 minutos del segundo tiempo es donde nosotros por ahí encontramos los espacios que queríamos, con una de Luca, con otra de Ferreriña, una de Luca Ferreira, ¿no? Otra de Ferreriña. Pero claro, bueno, después fallar un penalti en un cimbronazo que no es fácil reacomodarse ante un equipo que sabemos que es duro. Yo creo que a estos equipos como Fortaleza se le gana siendo eficaz. Nosotros tuvimos 3 grandes ocasiones de gol y una de esas tendríamos que haber convertido. Porque después en el trámite nunca fueron fáciles estos equipos. Están programados para competir, para hacerte el juego difícil como lo hicieron. Por eso lo que digo que nosotros con un fútbol práctico simple tenemos que aprovechar esas 3 situaciones claras que tuvimos, porque eso nos hubiese depositado a un triunfo que es lo que queríamos, ¿no? Pero bueno, acontece y tenemos que virar la página. Luiz, boa noite. Hoje o Wendel fez o segundo jogo dele consecutivo como titular na ausência do Enzo. Terminó todo el juego, ¿no? Terminó todo el partido. Sim, Primera vez, ¿no? ¿O no? Foi a primeira vez que ele fez 2 jogos consecutivos. Eu não sei se foi Pero es la primera vez que ele termina terminou. el juego, ¿no? Deve Sim? ser, isso. ¿O no tenía ese dato, no? Não, eu não tenho exatamente. Dato importante, Sim. ¿o no? E até por isso, o Wendel, ele teve uma contratação antecipada pelo São Paulo. Sim. Ele estaria em fim de temporada na Europa. Sí. Você sente que isso tem um peso ainda com relação a ele, dele não ter iniciado uma temporada em janeiro? E queria também, aproveitando o assunto das laterais, hoje você descansou o Cédric, acho que até pela sequência, e por não ter o Igor Vinícius. O Cédric renovou o contrato essa semana e, de alguma forma, surpreendeu até o final de 2027. O que despertou no São Paulo, em vocês, essa questão do Cédric, que foi um jogador que ninguém sabia mais ou menos como ele chegaria e o que ele tem apresentado para vocês? Fue una buena aparición para nosotros, una linda sorpresa recibir a Cédric sin tanto rodaje de fútbol en los últimos tiempos. Ninguém pensaba que podía adaptarse rápido a São Paulo. Le dimos mucha secuencia de juego a él. Por momentos lo protegimos jugando unos metros más adelante. Por momentos lo bajamos para que pueda jugar de lateral derecho. Y hallo que fue una buena estrategia para que él pueda mostrar de menos a más esa adaptación al fútbol brasileño, ¿no? Después, sobre los años de contrato, son negociaciones, siempre hay un tire y afloje de las dos partes y bueno, ahí no me meto. Simplemente las sensaciones futbolísticas y lo que ha hecho él ha sido óptimo y por ende la contratación de él, ¿no? Después, si es 2 años, 1 año, 3 años, eso ya escapa a mí. Con respecto a Wendel, sí, él no tuvo esa continuidad en los últimos tiempos en Europa, lo que vos estás diciendo. Por eso contratamos 2 laterales de izquierdo. Era difícil contratar 2 laterales izquierdos cuando ninguém pensaba en Díaz, Enzo
Nos estábamos convencidos de que él era un buen refuerzo. Y cuando surgió lo de William, permitió destrabar otra opción más, que era la de Wendell, que ya se venía falando el año pasado. Claro, hay un periodo de adaptación, por más que sea de aquí, él hacía mucho tiempo que estaba jugando en Europa, pero es un jugador que ha tenido muchísimas batallas en Alemania, muchísimos partidos en Portugal, y es un jugador de categoría, es un jugador muy bueno. Gracias a Dios, hoy pudo terminar el partido. Hallo que el partido anterior también lo podría haber terminado, pero pensando que Enzo Díaz no estaba aquí hoy, teníamos que preservarlo un poco. Y bueno, esto es una buena noticia, porque si termina un partido que fue de ida y vuelta, un partido complicado como hoy contra Fortaleza, hallo que para él es importante esto. Jugar por primera vez de local, de titular, o segunda vez de local, de titular y completar 90 minutos es una buena notícia. Luiz, boa noite. Carlos Santana, Bate Fundo Esportivo. Professor, o São Paulo é o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro. Até o jogo de hoje, o São Paulo tinha tomado 24 cartões amarelos em 6 jogos, dá uma média de 4 cartões por jogo. Marcos Antônio e Enzo Dias estiveram fora da partida por conta de suspensão. Queria que você avaliasse primeiro a falta que fez o Marcos Antônio nesse meio-campo hoje, e ainda nessa linha de cartões, os jogadores que estavam pendurados hoje eram Alisson, Rodriguinho, André Silva, Ferreirinha e você mesmo. Existia uma recomendação especial para que esses jogadores pendurados não tomassem um cartão para enfrentar o vice-líder no clássico da semana que vem? No es algo que le hemos prestado atención. Cuando acontecen las situaciones tratamos de solucionarla, como hoy lo de Marco Antonio, pero no es algo que le prestemos mucha atención a esa situación. Simplemente vamos solucionando sobre la marcha esto que vos estás falando. Luiz, boa noite. Gabriel Boa Sartre, noite. bancada tricolor. Queria te perguntar a respeito das voltas para esse jogo de hoje. Lucas Moura voltando, também Alan e Ferreirinha saindo do DM. Qual que é a importância para você de esvaziar esse DM, que enfim, vinha cheio nas últimas partidas, e também uma projeção do jogo contra o Alianza Lima? Já é possível a gente ter o conhecimento se o Oscar e o Maia podem voltar para essa partida também? Sí, mirá, lo que menos me hubiese gustado hacer es sacar a Ferreirinha después de fallar un penal, pero era algo que estaba planificado. Era algo que teníamos planificado, sacarlo a él a los 15 minutos, 20, se extendió un poquito más por la acción del penal. Y lamentablemente era una cantidad de minutos que estaba coordinado con el departamento médico, no fue una decisión mía futbolística, fue algo que teníamos que hacer sí o sí ahí. Al mismo tiempo, Lucas no podía, la autorización era que no pudiéramos usarlo más de 30 minutos. Y Lucas Ferreira, bueno, él, yo creo que con 18 años está trabajando muy bien, está compitiendo con jugadores que ya tienen experiencia, y aún así él nunca baja los brazos, siempre intenta el dribbling, tiene personalidad, tiene velocidad, tiene determinación, Lucas Ferreira. Entonces, hoy jugó Pacheco ahí por izquierda, si bien el primer tiempo él les atacaron ahí por izquierda un poco, él trabajó en equipo. Por eso hay indicios que son buenos de los jugadores, del equipo. Por supuesto que una secuencia de empate no es lo que queríamos. Vuelvo a repetir esto, prefiero esto de... Es más, en mi carrera, los triunfos, me gusta más triunfos y alguna derrota que empatar. No me gusta empatar, sinceramente no. Pero también cabe decir que tuvimos nuestros momentos, o sea, tuvimos un penalti, tuvimos dos situaciones claras, una de André primer tiempo y el segundo la de Lucas Ferreira, claras, ¿no? O sea, tres grandes situaciones.
ante un equipo que siempre te la complica. Yo lo enfrenté en una final de la Sudamericana, Fortaleza, y fue un partido muy parecido al de hoy. Con Vitória también tuvimos nuestro momento, con Vitória no, con un Sport Recife. Entonces, hallo que el equipo está tratando de hacer lo mejor posible, sorteando algunas dificultades, y con esto que vos estabas hablando, de poder contar con Lucas ya con más minutos, y lo de Oscar y Maya hay que reverlo en estos días. Es probable que Oscar no esté, no porque no esté él, sino porque necesita más entrenamiento. Él está bien, pero necesita más entrenamiento. En el caso de Pablo Maya, hallo que sí puede viajar. También necesita más tiempo, pero puede que viaje. Y en el caso de Arboleda ya está disponible. Esas serían las novedades. Encerramos então com o técnico Graças, Luiz boa noite. Beldia. Obrigado a todos pela presença.